¿Ustedes tienen presentación? Sí, a ver. Hola. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Verónica, Danilo, Janice, Yanis. ¿Sí? Ay, voy. la vamos a Clic, clic, ver. clic. Ah, súper. Creo que no alcanza ahí, ¿no? Sí, ahí sí. Ok. Ah, Sí, 15 minutos. sí. No es un empujón. Eso dura 15 minutos. No, pero estamos yendo muy bien. O sea. Uno. ¿Sí? ¿Me escuchan? Pero, pero está tapando la pantalla al profesor. Bueno, mientras terminan de colocar las presentaciones, fundamental, sobre todo para los que están virtuales, hago algunas sencillas aclaraciones. Primero van a exponer, después se va a abrir a preguntas para hacerlo más ordenado. Y además, la embajada dejó unos pequeños obsequios. Y bueno, acá el que llegó temprano ganó. Así que los pequeños como los libros, porque los libros yo dije van a llegar a la tarde y no hay ninguno. Así que yo voy a colocar ahora, mientras ustedes hablan, los obsequios chiquitos que ellos dejaron para todos los que venían a participar y bueno, con el espíritu sobre todo que los estudiantes egresados se los lleven, así que se los pueden llevar gratuitamente. No se van a parar ahora, obviamente, ir a buscarlos, pero los dejo ahí y son para retirar y es un obsequio de la embajada para ustedes. Sí. Pero vamos a ver ahí también. Porque si no, no tengo idea de qué está proyectando. No. ¿No se va a quedar ahí? Pero va a estar cubierto por la pantalla. No pasamos allá. Está cubierta la pantalla, lo tapa él. Claro, ponen la pantalla mirando al público para que pueda ver las figuras. Yo creo que conviene que se vayan desplazando cerca de la compu, para ir viendo las imágenes. Aquí estamos hablando como ya. Claro. ¿Y uno mismo va pasando? Para pasar allá adelante para Claro. cada uno. Sí. Yo se ve acá. Ya, no, acá lo veo. Me dan el aparatito y voy pasando así. Eso es lo que tengo entendido. Por eso no hay problema. Lo único que digo es que a él no se le va a decir en su momento el público. Ahí era por ti, Pablo. Sí, claro. Pablo, puedes acercar. Bueno, buenos días. Muchas gracias nuevamente por estar aquí reunidos con nosotros para compartir este primer congreso de la Red de Estudios Coreanos de América Latina. Tengo el gran gusto de compartir con ustedes la apertura de este congreso a partir del inicio de esta mesa dedicada a reflexionar acerca de la relación entre sociedad y cultura en Corea. Tenemos en el día de hoy la presencia destacada de 4 expositores que nos van a presentar sus trabajos a partir de un acercamiento específico a sus temas de investigación. Vamos a dar inicio a esta mesa con la exposición del profesor Ricardo Sumalavia. Bienvenido, Ricardo. Ricardo es director y doctor en es escritor y doctor en estudios ibéricos e iberoamericanos por la Universidad de Burdeos. Fue profesor invitado en Corea entre los años 1997 y 1999 en la Universidad de Dankook y en las universidades Kyunghee y Sunmun. Actualmente, el doctor Sumalavia se desempeña como director del Centro de Estudios Orientales y es profesor también de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El profesor Sumalavia nos va a presentar hoy una exposición que se titula
presencia de la cultura coreana en los textos de ciencias sociales a nivel secundario en la enseñanza escolar primaria. Muchas gracias, Ricardo. Te damos la palabra. Muy bien, ¿me escuchan bien? Sí. Muy buenos días. Bueno, en pantalla verán que el título es, el contenido es el mismo, aunque aquí, bueno, por cuestiones estéticas aparece otro, lo que pueden ver. Primero, bueno, sé que tengo los tiempos bastante acotados, pero igual me encargaré de ir a lo que tengo que informarles, comunicarles, y que pueda, ojalá, permitir una conversación, un debate al respecto. Estoy muy agradecido. Siempre para el primero que inicia estas mesas es un poco más complicado porque hay un asunto protocolar importante, ¿no? De resaltar la importancia de este primer congreso organizado por la USAL y también, por supuesto, por María del Pilar Álvarez y todo su equipo. Estoy muy agradecido. También quería mencionar, ahora que en la primera mesa inaugural se hablaba del padre Quiles, que justamente el fundador del Centro de Estudios Orientales, el cual dirijo, que es el doctor José León Herrera, sanscritista, él conoció al padre Quiles, también era el profesor León Herrera del área de filosofía. Así que para mí llegar aquí, no, lo tenía muy presente hace unos años, pero luego, bueno, la vida uno lo acelera. Llego aquí y recién ahora volví a atar cabos. Para mí es muy importante que se restablezcan estos vínculos entre la Universidad de El Salvador y la Universidad Católica del Perú a través de nuestro Centro de Estudios Orientales. Y por otro lado, en el campo de los estudios coreanos, hemos tenido una conversación también previa con el señor embajador. También caí en la cuenta que ya tengo aproximadamente 30 años dedicándome a los estudios coreanos, con entradas y salidas, ¿no? Ya se mencionó, tengo una labor también de escritor, y normalmente suelo hablo de temas de la literatura coreana, pero esta vez me he salido de ese tema por una iniciativa de la Academia de Estudios Coreanos, que era el proyecto de poder detectar hasta dónde se sabe qué se enseña sobre la cultura coreana en los colegios, en las escuelas de América Latina. Ya en Chile hay un trabajo previo del profesor Son B. Kim y con Nicolás González de la Universidad Central, que elaboraron una investigación sobre la presencia de los contenidos de temas asiáticos, coreanos en particular, en la escuela chilena, y lo mismo estábamos realizando en el caso peruano. En nuestro contexto es muy particular, para mí fue sorprendente, porque en el Perú nosotros tenemos, con respecto a la cultura china, por ejemplo, 175 años de presencia china en el Perú y 125 años aproximadamente de presencia japonesa. Es más, parte de nuestra cultura cotidiana, cuando hablamos de la identidad peruana, pues lo asiático está muy presente, como también lo africano y lo andino, obviamente, y lo ibérico, por supuesto. Sin embargo, eso haría pensar que en nuestra enseñanza, hablar de China o hablar de Japón, encontrar en los textos literarios también, que los hay, pero yo pensaba que en los textos de historia, de ciencias sociales, también había una fuerte presencia. Y les adelanto que la respuesta es que no, sorprendentemente no. Sobre China se encontró muy poco, en algunos casos una fotografía, que es la emblemática de uno de los primeros chinos culíes que llegaron al Perú a trabajar en azucareras, en el norte de mi país, y la presencia japonesa, básicamente por el primer barco, los comercios, los tratados comerciales con Japón, con China y con Corea, y nada más. Yo realmente quedé sorprendido. Y luego otros datos que les voy a dar en el caso específico de Corea. Y cuando estábamos hablando de este tema de investigación con representantes de la embajada, me decían, claro, seguramente vamos a encontrar mucha información sobre el K-pop, ya que a los jóvenes, a los escolares, les interesa muchísimo el K-pop. Bueno, les adelanto que no se encontró nada sobre las industrias culturales contemporáneas de Corea, ¿no? Ni siquiera de Japón, imagínense. Que, como repito, en nuestro caso peruano, la impronta asiática es bastante fuerte, bastante marcada. Incluso ya para cualquier peruano en el extranjero, la pregunta habitual o el comentario habitual es: ¿qué gastronomía maravillosa tienen ustedes? Y hay que decir que esa gastronomía tiene también una fuerte
presencia asiática. En nuestros platos más emblemáticos hay condimentos chinos o japoneses, no coreanos. Lo habrá en algún momento, no lo dudo, por esta carrera de la fusión en la gastronomía peruana, ¿no? Por eso es que, volviendo a sobre la enseñanza en los textos escolares, es muy interesante cómo, de alguna manera, hay una división entre lo que estamos viviendo en el Perú, lo que en el día a día conocemos, sabemos, lo que asimilamos, pero no tenemos momentos de reflexión al respecto. Ahora, particularmente en el PPT, van a ver aquí algunas preguntas base sobre los contenidos específicos de la cultura. Yo veo bien, no se preocupe. Gracias, muy amable. Sobre esta presencia de temas coreanos en los textos escolares, que bueno, fue la tarea de recopilar todo el material de los textos escolares, tanto en la enseñanza pública como en la privada. Y en el caso peruano, además, va a coincidir con el cambio de sistema educativo, ¿no? Que ha pasado a llamarse el sistema de enseñanza por competencias, ¿no? Porque estaban en contra del sistema anterior, lo pensaban ya obsoleto, de la época de mi formación en realidad, y los de mi generación, de dar contenidos, como que había demasiada información y que ahora más bien la idea es por competencias, por desarrollar habilidades y que luego ya los profesores se encargaban de estimular los contenidos que los estudiantes podrían necesitar, anhelar, querer aprender un poco más, ¿no? Por un lado suena muy bien esa estrategia educativa, pero el problema es cuando desde el profesorado no hay estos conocimientos para justamente establecer esos puentes entre los contenidos, lo que pasa en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. Bien, entonces, me van a disculpar si los empiezo a llenar de algunos cuadros. Básicamente, todos los PPTs aquí obedecen a cuadros. Porque quería mencionar primero acerca de las menciones, primero en general, sobre temas asiáticos más presentes de Asia, del Medio Oriente, en el caso peruano, tanto en la enseñanza pública como privada. Aquí vamos a encontrar unos datos sobre la presencia de China, India y Medio Oriente, que es lo que más aparece en textos de primer año de secundaria. Me he concentrado en secundaria porque en primaria no hay nada, oficialmente no hay nada. Lo cual llama la atención, ya es un motivo para poder reflexionar cómo estos niños en la enseñanza primaria, que va aproximadamente entre 7 a 12 años, no tienen ninguna información, ¿no?, acerca de la presencia asiática en el Perú, ni siquiera africana, ¿no?, también que es bastante fuerte, grande, e incluso más antigua, por supuesto, que la China. Claro, es como si les estuvieran hablando de dos mundos, ¿no?, del mundo del día a día y lo que supuestamente está en los textos escolares. En proporción, como van a ver ustedes por las editoriales, por ejemplo, Santillana, solo voy a poner un ejemplo, porque la editorial Santillana es la que normalmente gana las licitaciones para las publicaciones de estos libros, tanto para la enseñanza pública como privada. En la enseñanza privada hay un poco más de información. En la pública reducen la información. Entonces vamos a encontrar aquí como 3 temas, hablo de manera general sobre China, 3 temas sobre la India y 19 del Medio Oriente. Acá la reflexión apunta a lo siguiente. ¿Por qué 19 temas sobre el Medio Oriente? Básicamente es porque hay una visión exotista de lo asiático, lo oriental, digamos, ¿no?, que es el término que en realidad manejamos mucho más en nuestro país. Puedo ser también autocrítico, mi centro se llama Centro de Estudios Orientales y no Centro de Estudios Asiáticos, porque sí tuvo en su momento este sesgo eurocentrista, y la mirada y la presentación de estos temas en el ámbito escolar sigue siendo eurocentrista, ¿no? De tal manera que la presentación del Medio Oriente se ve como temas exóticos. No se habla pues de la cultura persa, los egipcios, y muchas páginas interesantísimo, eso no lo pongo en duda. O sea, genial que podamos aprender al respecto, pero que sepamos muy poco de la historia china, japonesa o coreana, cuando tenemos tíos, abuelos japoneses, chinos en el Perú,
sí, obviamente es de resaltar, ¿no? Es algo para poder problematizar y discutir. Esto va a ir variando. Fíjense que este es el primer año de secundaria, que equivale a jóvenes entre 12 y 13 años. Luego, cuando nos acercamos, contenidos, ya hablando de Corea, fíjense que en el cuadro anterior no aparecía Japón. Eso me olvidé mencionarles. No aparecía Japón, lo cual es sorprendente, ¿no? Sí, muy bien. Ahora, en el caso de los temas coreanos, principalmente, como ven en este primer cuadro, las ediciones que todavía se siguen manejando corresponden a los años de 2015 y 2016. Estamos hablando ya 10 años. Textos que no han tenido modificación. Justamente recuerdo que desde la embajada coreana me preguntaban, claro, nos gustaría comunicarnos con las editoriales responsables de la preparación de estos textos, sobre todo en ciencias sociales, historia y ciencias sociales, pero los nombres han cambiado. Antes era solo ciencias sociales, luego cambió historia, geografía y ciencias sociales, pensando que de este modo podían sugerir, enriquecer el material con respecto a Corea, obviamente el interés de Corea. Y luego nos dimos con la sorpresa que los textos no variaban desde hace una década, ¿no? Y que no iban a variar. Pero parece que, dado el contexto nacional, sí en realidad va a haber variantes, pero no porque quieran enriquecer los textos escolares, eso también hay que decirlo, sino lamentablemente por presiones de Estado, de sectores conservadores, asumen que hay contenidos que no son convenientes para la juventud peruana y están tratando de intervenir en estos textos, lo cual es problemático, preocupante, pero no porque haya un afán necesariamente de enriquecer. 5 minutos, sí. Ya les dije, les advertí que el tiempo iba a ser cruel, pero en 5 minutos puedo mencionarles lo siguiente. Puedo ir incluso, básicamente porque es una presentación, se trata de una investigación bastante amplia, pero si les quiero mencionar, les voy a hablar, me voy hasta los temas, ya, acá. Vean, ¿cuáles son básicamente los temas que aparecen en los textos escolares? En la enseñanza tanto pública como privada se habla básicamente de las relaciones comerciales entre Corea del Sur y Perú, las firmas de tratados, es decir, lo contemporáneo, pero no la presencia de Corea en el Perú, sino lo externo, básicamente. Y claro, ¿por qué? Porque son tratados que se firmaron justamente alrededor del año 2015. Entonces era la novedad, era la noticia. Ahora muchos de esos tratados se han modificado, y han perdido vigencia, otros y se han ampliado, pero esa información no se ha renovado. Luego, esto aparece aquí en tercer año. Acá pueden ver también en el tercer año el otro tema, desarrollo económico, comercial y tecnológico, que es lo que interesa sobre Corea, el desarrollo económico y comercial y tecnológico, más los tigres de Asia. Esto acá está dividido por editoriales. Luego hay una que trata habla del imperialismo colonial en Asia, o si no hablan sobre la densidad demográfica, y solamente un libro habla hace una única mención, pero así, una oración sobre el sistema comunista de Corea del Norte, ¿no? Ese sistema existe en Corea del Norte. En el caso del cuarto año, aquí en cuanto a contenidos, vuelven a hablar sobre el tema del imperialismo colonial. Hablan del imperialismo colonial en Asia, donde Corea tiene un apartado pequeñito, y se habla allí, no se habla de colonia, sino utilizan el término de protectorado japonés, ¿no? Entonces, esto es interesante, porque claro, les mencioné la presencia fuerte de China, la presencia fuerte de japonés. La información sobre la historia japonesa no aparece en los textos escolares, pero sí aparece aquí justamente el cuidado de no hablar de colonia japonesa, sino de protectorado japonés, ¿no? Y algo que sí se va mencionando con mucha más fuerza es acerca de la Guerra Fría. Se habla de la guerra de Corea, norte y sur, pero básicamente para el contexto de la Guerra Fría, o sea, como un contexto mucho más amplio, ¿no? de las grandes potencias. Y algunas editoriales hablan de justamente la presencia de los tigres de Asia, pero no hablan, por ejemplo, de la crisis económica del 97, o sea, que esos tigres de Asia perdieron también vigencia. Puedo ya ir, como para ir terminando también, en proporción,
Bueno, acá básicamente, vean, acá los recuadros azules aparecen 6 para la mención en la enseñanza pública en secundaria de temas coreanos, y luego vean aquí en proporción en la enseñanza privada, ¿no? Pasa de 6, pasa a 10, ¿sí? No he contado mal. Eso no significa que, si bien en los textos de enseñanza privada hay mayor contenido sobre Corea, que los profesores traten o lleguen a estos temas, porque justamente al estar este sistema por competencias, queda a potestad del profesor si toca estos temas o no. No tenemos colegio coreano en el Perú, sino hay sistemas, digamos, como que les dan un día adicional al sábado, donde tocan temas coreanos, porque sí hay colegios chinos, hay colegios japoneses, donde sí se preocupan de esa formación y aprovechan el sistema de enseñanza por competencias justamente para ampliar. Es un tema pendiente para el caso peruano, también teniendo en cuenta que la comunidad coreana en el Perú no tiene la misma, en proporción, es mucho menor si comparamos con Argentina o con Chile, ¿no? Pero, por supuesto, esto supone intereses para continuar investigando al respecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por la presentación. Vamos a, si les parece bien, ir pensando preguntas y comentarios para cada una de las intervenciones. Muchas gracias por esta introducción a tu tema de investigación actual. Vamos a continuar las presentaciones, en este caso con la exposición del doctor Danilo Santos López. Es doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires, aunque actualmente se desempeña como profesor asociado y director del Magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El doctor Santos López nos va a presentar un tema también vinculado a sus estudios en relación con la sociedad coreana. En este caso, su presentación se titula Narrativa contemporánea de Corea, la importancia de las artes visuales en la literatura de Han Kang. Muchas gracias. Danilo, te doy la palabra. Hola, buenas tardes, buenos días todavía, ya me perdí la hora un poco. Pero agradezco totalmente la asistencia, ¿no? Y la organización de RECAL, y un poco como dice Ricardo, ¿no? Él como primer expositor tiene este rol más protocolar, ¿no? De los agradecimientos. Imagínense, se queda el embajador y todo, tenemos que seguir siendo todavía más protocolar. Así que agradezco totalmente la organización de la Universidad de Salvador y a Pilar, que fue la que nos convocó, ¿no? La mía debería decir Hangan en el título, 2025. Creo que no puse esta vez el nombre. Ya estoy un poco asustado con lo del tiempo, ¿eh? No es la primera vez que pasa en todo caso, pero ya doy perdida los minutos y ya los tengo perdidos. Voy a arrancar un poquito, ¿no? Un par de anécdotas que obviamente no están en las diapositivas. Un poco con lo que decía Ricardo, ¿no? A raíz de que yo vengo del área de literatura, él se fue por otra acción, pero como escritor perfectamente podría hacer un poco los conocimientos enormes que él tiene sobre literatura coreana, y yo me fui a literatura coreana y a la Premio Nobel, pero mi idea es como dar como otro tipo de lectura o de posibilidad que yo observo a partir de conocer varios textos, no solamente la vegetariana. Eso es como un poco lo que está detrás de la lectura que voy a proponer, ¿no? Cuento mientras tanto un par de anécdotas que son, tienen que ver con esto, ¿no? Una es cuando Yasunari Kawabata recibió el Nobel, ¿no? Y le fueron a preguntar por esto el Nobel, y él dijo: deberían dárselo a mi traductora, porque dudo que hayan leído en japonés mi obra. Y claro, uno piensa, no, quizá la obra de Yasunari Kawabata, efectivamente, es la traducción en inglés la que circuló. ¿Esto por qué lo digo? Lo conecto con Sun Mayum, ¿no? Que pronto va a llegar de nuevo acá a la Argentina y va a participar en la Feria del Libro. A propósito, que ella es la traductora oficial de todo lo que tengo entendido, ¿no? Ha aparecido de Hangan en castellano. Lo segundo tiene una idea que tiene que ver con lo mismo, ¿no? A propósito de las bromas que se han hecho sobre el premio Nobel o no conseguido por Murakami Haruki, y
que siempre se comentaba que había como lectura a destiempo de lo que se tradujo de Murakami, no era exactamente como en el orden que debió haber sido. Entonces la gente recibía, nosotros en este sector del mundo, a propósito de lo que decía Ricardo de lo oriental, la occidentalización, etcétera, habíamos recibido cierto Murakami. Y en una menor medida uno se podría decir que también recibió cierto Hangan, o cierta Hangan, ¿no? Influida por el impacto de la vegetariana. Pero la trayectoria de ella, no tengo claro si tenía libros de poemas previos, quizá, pero tenía al menos 2 libros de cuentos y 2 novelas íntegras. Esta es la tercera novela. O sea, ella empezó a publicar el año 95, por lo que me acuerdo, El amor de Jensu, que es su primer libro de cuentos. Parte había partido con poemas sueltos y recién en el 2007 publica La vegetariana, o sea, llevaba 12 años, ¿no? de publicación. Y no sé si será así en Corea, pero por lo menos en Japón, no sé, alguien como Natsume Soseki, son 10 años de producción y él no escribió más porque murió de una enfermedad y esa se considera toda la etapa de la producción. Y uno dice, le dieron el premio Nobel a los 53 años y es muy joven y uno sospecha que le quedan décadas, ¿no? Todavía de producción y de mucha vigencia. Entonces, conecto eso con lo de Sun Mei-yun, ¿no? Como la traductora oficial y el hecho de que estemos muy influidos por la vegetariana y por el premio que recibió el 2016, el Booker Prize. Y a la vez, exactamente por Sun Mei-yun, ¿no? Porque ella tradujo antes al castellano que la versión al inglés, y la versión al inglés fue influida por la traducción de Sun Mei-yun. Así que quizás esta relación de las traducciones, el caso de Sun Mei-yun tiene mucho más importancia, incluso en la otorgación del premio Nobel, de lo que uno podría como deducir con esto, ¿no? Porque realmente el estallido el interés por Hangan es a propósito de la vegetariana, ¿no? Y un poco, no voy con la vegetariana exclusivamente, pero sí también a raíz de lo que voy a presentar, esto de las artes visuales. Oye, todavía no está. Hubiera sido más entretenido con un poco de imágenes, pero ya. Lo primero, ¿no? El año pasado me encontraba en un encuentro de estudios coreanos, justamente organizado por Ricardo en la Universidad Católica del Perú. Y entre medio, y estaba Yanis también, entre medio de este encuentro, justo como en la mitad, ¿no? Se menciona que ha ganado el premio Nobel, lo cual fue muy sorprendente. Yo creo que no se esperaba todavía. Yo creo que todos pensamos que le iban a dar un premio Nobel a Corea. Yo creo que no sospechamos que iba a ser Hangan, a pesar de que muchos, y especialmente yo sé del amor literario de Ricardo por Hangan. Entonces, muchos esperábamos como este premio, pero no el premio Nobel a ella. Fue una gran sorpresa, una agradable sorpresa en mitad de este evento, ¿no? Entonces, la idea para mí es como proponer que inicialmente se canonizó un tipo de lectura y de interpretación, ¿no? De la vegetariana. Es quizá el texto yo creo que conozco de literatura coreana que tiene más, antes de que recibiera el premio Nobel, más textos académicos. Si ustedes buscan, son muchos, la mayoría está en inglés, y son como de esta lectura ecofeminista, uno diría, en general. Es una lectura internacional con parte de lo local, ¿no? Yo a veces terminaba explicando como profesor de literatura coreana que quizás decir soy vegetariano en Corea es distinto como sería decirlo en Chile, ¿no? Donde hay como una postura como global a favor incluso del veganismo. Y yo me imagino que hubiera pasado si la novela se llama La Vegana o algo así, ¿no? Entonces me da la impresión que en Corea es casi imposible que alguien diga soy vegetariano, o se vuelve una tarea casi de Sísifo, ¿no? Del absurdo. Y parte de eso tiene que ver con esta idea como del acomodo de la lectura. La novela es estupenda, no es la novela que a mí más me gusta, ¿no? Actos Humanos me produce una gran impresión y creo que es la novela que más me gusta de lo que he leído de Han. Pero es una novela buenísima y su parte del medio, que para mí tiene importancia para lo que voy a leer, ganó el premio Isang, ¿no? Que es el premio más importante, ¿no? que tiene la literatura coreana, ¿no? La Mancha Mongolpa. ¿Por qué digo esto? Porque en la lectura ecofeminista también nos olvidamos quizás de que el padre Han es un escritor muy conocido en Corea. Por lo tanto, no estaría quebrando necesariamente con una figura paterna, aunque en la primera parte daría la impresión que sí, ¿no? La intervención del padre es muy brutal en la novela a propósito de lo que le pasa a Kyung-hee, ¿no? a la protagonista. Entonces, podría ser hasta una cosa irónica, ¿no? Lo del padre, el famoso padre coreano, con respecto a este padre autor.
Y nos olvidamos, si vemos las otras novelas, de varias cosas que se empiezan a repetir. Yo no sé si ustedes han leído más aparte de La Vegetariana, Actos Humanos, la última novela, ¿no? Ahora se tradujo un libro de poesía, me sorprendió harto la aparición de ese libro de poesía también, ¿no? Pero yo empecé a ver esto, reiterado, mucha visualidad, mucho tono lírico, simbólico, mucha cosa corporal que se ve, obviamente, en el texto de La Vegetariana, muchas mutilaciones de manera mucho más literal que lo que aparece en La Vegetariana. O sea, hay gente que pierde las manos o que tiene otro tipo de cicatrices, ¿no? A propósito de que hay un director que filmó La Vegetariana y filmó el cuento largo que se llama El Pequeño Buda. En El Pequeño Buda, que es la historia de una infidelidad masculina de un presentador de televisión, y está todo narrado esta vez por la esposa, ¿no? Él tiene unas marcas, unas cicatrices por fuego en la espalda. Es como si eso preanunciara las marcas de la espalda de la protagonista de La Vegetariana. Entonces uno va descubriendo como una red de elementos de Hangan, que perfectamente podría trazar como una red simbólica de lectura para visualizar las múltiples recurrencias, como que si el espíritu de poeta de ella, o por lo menos de escritora también de poesía, que nosotros no conocemos tanto, fuera bien visible en las obras narrativas. Sigue un poco. Entonces, pero yo no quiero trabajar todo, ni mucho menos, entonces veía, aparecían las manos muchísimo, la voz, el oído, la vista, incluso digo sensorialmente, ¿no? Muchos sentidos. Las anatomías, los personajes, ¿no? Algunos hablan, otros no hablan. El hecho de que en La Vegetariana hablen distintos personajes y no ella, aunque es cierto uno acceda, como Ricardo comentaba en Chile la otra vez, al asunto de los sueños, que no es menor, ¿no? De la protagonista, ella hace permanentemente esta idea de que haga una cesión a la voz de los enunciadores, que es muy importante. En la cuarta novela, que también para mí es importante para la lectura que yo propongo en el fondo que uno podría seccionar, así como se tradujo La Vegetariana, y eso produjo un poco la explosión Hangan, y ahora que estuve en Madrid, donde hice una presentación de esto como una primera vez, después obviamente en diciembre, no en la Complutense, lo he profundizado en otro aspecto y accedí a esa segunda novela que para mí es muy importante respecto a esto, que se llama Tus manos frías, ¿no? Una novela que hay una versión en alemán que es sobre un escultor. Fíjense ustedes, mi idea es la versión del artista. No, no puede ser, ¿verdad? Y no tengo ni imagen, que con eso podría ser más... ¿La tienes como, por lo menos para mostrar la imagen? ¿Lo puedo cómo hacer acá? Tú no lo ves, pero yo sí. Yo no lo veo, pero ellos sí. Pero nunca supe. No, más entretenido ahí. Toma, toma. Sí. Hola, hola. No sabía. Puedo cantar, sí. Me entono. No, estaba bueno. Las imágenes estaban mejores que lo mío. No, mentira. Ya, a ver. Acá era mucho más rápido. Acá había simplificado, no había puesto, se fijan, el arte, ya no era el arte visual, como decía en principio. Entonces, segmenté y dije, se puede leer Hangan como una trilogía, vamos a ver cómo nos resulta 5 minutos, sobre este mundo artístico entre el 2002 y 2010, con un pivote que es la tesis de ella, que tiene una tesis de maestría en literatura en Yonsei, ¿no? Ella es identificada como de Yonsei, y su tesis de literatura revela mucho. Nada más ni nada menos, ella estudia las relaciones pictóricas de Jizang, ¿cierto?, de este autor de vanguardia, reenviando sus autorretratos hacia 2 cuentos de Jizang. O sea, los autorretratos mínimos que se conservan de este autor que murió dentro del colonialismo japonés, ¿no? A ver, vamos a tratar de avanzar. Entonces, ya, la tirada sería esta. Sus manos frías, del año 2002. Ahí está la portada de la versión alemana, ¿no? Que espero, ahora creo que salió en inglés hace muy poquito y espero que circule una versión pronto en castellano. Para mí sería buenísimo. Es un escultor. Pero a diferencia de otras novelas, esto está enmarcado dentro de un prólogo, un epílogo, y entre medio este escultor desaparecido ha dejado un manuscrito, que es el 90% de la novela. ¿Te pican? Un manuscrito y uno se va enterando unas cuestiones así como medias turbias, etcétera, y una relación muy rara que él tiene con las manos, él saca moldes de manos, y con las caras, con la cara de la mamá que la observa como una máscara.
La vegetariana, yo diría la segunda parte solamente, es la que nos sirve para el caso de lo que yo quería probar, ¿no? El pintor, este pintor un poco obsesivo, monstruoso, ¿cierto? El cuñado de la protagonista que hace una obra de arte con ella y a la vez abusa, ¿no?, de la vegetariana. Pero es interesante, es el típico caso además del artista que tiene como, se hace una parte con alguien, lo transforma con su obra de arte, un Pigmalión. Acá uno detecta además la importancia de los mitos como clásicos sobre el mundo del arte en Hangán. Y la última sería El viento sopla de, más o menos algo así se traduciría, que es la historia, imagínense esta, 2010, esta es la cuarta novela Hangán, escrita 3 años después que La vegetariana. Qué curioso, ¿no? Toda la obra está dominada por la muerte de una pintora que ha ocurrido antes de que empiece la novela. Y alguien está escribiendo una biografía artística, alguien que ya se ve medio turbio. Y de repente la amiga, que es la gran narradora y protagonista de esta novela, trata de establecer una especie de biografía alternativa. Dice, ella no se puede haber suicidado, como va a decir este biógrafo. Yo conozco a mi amiga pintora, ella es como una extramaturga además. Por lo tanto, otra vez un trasunto a la vez del rol de Hangán, ¿no? Como del rol de artista Hangán. Entonces, tenemos que, yo creo, en mi lectura, que estas 3 novelas conforman como una reflexión íntegra al interior de la obra de ella sobre el mundo del arte. Y además, fíjense cómo aparecen las imágenes de la propia Hangán. Voy a tener que pasar esto rápido. Generalmente se lo ve como alguien melancólico, ¿no? Nunca se lo ve como alguien carnavalesco. Y eso me da la impresión que hay un juego de ella con Gisán, con los cuadros de Gisán. Porque cuando uno lee la tesis de ella se percata mucho, a ella le servían los autorretratos porque dice como que aparece así, aparece muy como triste, como aparece ella, siento yo, en las imágenes. Nunca es como, se fijan, siempre es como una persona como que mira, como hacia el vacío, la lontananza, no diría, acá está una cita mía. Bueno, en esa foto ya se ve un poco más alegre, ¿no? Pero en general es como una imagen melancólica de ella. Entonces acá había una cita de la máscara de esta novela de Manos Frías. ¿Te explican? Es como una cara habitual. Y yo establezco también como una correlación con Guizán, ¿no? Que vamos a ver como un pequeño retrato. ¿Te explican? Además, curiosamente, la gente que ha publicitado a Hangán le ha puesto colores, lo cual siento yo que es bastante como importante en la propia obra de ella. ¿Se fijan? Esta es si no conocen, esta es la filmación de la película, ¿no? El director, Lin Wo-seong, del 2009. Pero el 2011, 2 años después, filma esta versión del pequeño Buda y él le llama cicatrices a la película. ¿Cómo uno diría las cicatrices que tiene la vegetariana? Pero en este caso, el hombre las tiene. ¿Se fijan? Si uno se quedara solamente con la versión de la vegetariana y de la segunda parte de la obsesión por la mancha mongólica, perdería de vista esto. Yo me imagino que quedan 2 minutos, 1 minuto. Nada, ya. Voy a pasar así, no me entonces. Ya, vamos pasando así y ahí, ya, para que lo vayan leyendo, tienen que ver lo de Hangán, la tesis. Se fijan, por lo menos el cuadro de ella, no alcancé a mostrar nada de ella, es una investigadora brasileña que habla de la novela de artista y esto era la segunda parte de mi trabajo que acá no alcancé a mostrar, pero tenía que ver con la novela artista como tema teórico y los elementos que constituyen esto del arte, ¿no? Del arte al interior de una obra. Se fijan, por ejemplo, el artista problemado. Solamente estoy mostrando imágenes, ya voy a terminar. El Pigmalión, que yo creo que está detrás de parte de la obra de Hangán, las caras de ella, incluso esta es la cara con que aparece en el Nobel, ¿no? Otra vez replica y quizá terminar con esto, con uno de los pocos 2 o 3 autorretratos que se conservan de Izan y que muestran esta técnica que ella va a trabajar. El puntillismo, dice, y además el hecho de que Izan proporciona como múltiples sujetos al interior de la obra. Y eso es bastante coherente con lo que ella hace. Entonces, ella también es bastante, uno diría, académica, que es lo que uno no conoce, ¿no? De esa parte de la obra. Cita a Lacan, cita a varios teóricos en su tesis de maestría. Uno queda bastante sorprendido. Y ahí dejémoslo acá. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Danilo. Y sí, apenas. O me siento aquí adelante para que ¿no? No sé, a ver, voy a ver si. Yanis Ah, Tapia. la que se llama, no sé, Yanis Tapia. La cultura juvenil.
Muchas gracias, Danilo, por el entusiasmo y también, bueno, por la cultura juvenil se llama la presentación. Bueno, mientras vamos ajustando algunos detalles técnicos, presento a nuestra siguiente expositora. Ella es Yanis Tapia Silva. Nos acompaña desde Chile. Bueno, el grupo nutrido de los académicos colegas chilenos. Yanis es magíster en estudios coreanos de la Universidad Central de Chile. Actualmente cursa estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Chile y es coordinadora académica del Centro de Estudios Comparados de Corea y del magíster en estudios coreanos, ambos de la Universidad Central de Chile. En esta oportunidad, Yanis, muchas gracias por la paciencia en ajustar los detalles técnicos. Yanis nos va a presentar una exposición titulada La cultura juvenil del fandom de la ola coreana en Chile, vida cotidiana, género y afectos. Muchas gracias, Yanis, te doy la palabra. Muchas gracias, también muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Voy a tratar de atenerme al tiempo. Bueno, esta presentación se enmarca un poco en lo que es mi estudio de investigación doctoral, así que contarles un poco al respecto. En este sentido, aquí, ya. La propuesta entonces es analizar, ¿no?, el fandom, no sé si están familiarizados con el concepto fandom, que refiere a la comunidad de fans, ¿no?, de cualquier tipo de contenido, en este particular es de la ola coreana. Está localizado en Chile, pero podremos encontrar que muchos aspectos en realidad resuenan bastante con los fandoms latinoamericanos, ¿no? Pero por una cuestión geográfica yo lo localicé en Chile. Y la idea es poder estudiar, ¿no?, la cultura juvenil entendiéndola como las prácticas cotidianas, pero también el vínculo que se tiene a partir, ¿no?, quizás leerlo desde el género y desde los afectos. Y aquí vamos a ir profundizando un poco con qué me refiero con eso. Entonces ya muchos se ha estudiado también sobre la ola coreana, no es algo nuevo, ¿no? Ya lleva más de 15 años, incluso yo creo ya localizada en Latinoamérica, en Chile, y muchas veces se enfoca también en la industria de la cultura del entretenimiento coreana y cómo ha sido estudiada también como una parte de estrategia de diplomacia cultural, ¿no? Y cómo se espera que el Hallyu, a través de sus diferentes contenidos, como el K-pop, los K-dramas, produzcan, ¿no?, experiencias transnacionales que se puedan ir arraigando, localizando en diferentes culturas, siempre aumentando, por supuesto, a veces el poderío económico, y por eso también se le ha valido el nombre de cultura inodora, ¿no?, de una cultura que parece que no tiene gran impacto, que es solamente para hacer de consumo. Pero ¿qué pasa entonces cuando nos centramos en la figura del fandom también en su centro para poder complementar e incluso discutir con esta mirada más bien industrial, ¿no? Y cómo este giro nos permite quizás complejizar una figura del fandom como algo más pasivo, un mero audiencia que simplemente reproduce ciertas lógicas, y si nos enfocamos, por ejemplo, quizás en sus prácticas, entendiendo como este nexo de actividades que son corporales también, pero también son mentales, afectivas, con sentimientos y que también se encarnan en objetos y materialidades, quizás podemos encontrar un poco más allá de esta mirada muchas veces pasiva o irracional incluso que se tiene sobre el fandom. Entonces, para ya entrar en la cultura fan, muchos estudios se han hecho al respecto de cómo se forma una cultura participativa, ¿no?, en donde este conjunto de prácticas permite, por ejemplo, crear nuevos contenidos. Quizás ustedes están familiarizados con los contenidos fan-made, desde, no sé, desde arte hasta historias o hasta performance de baile, y cómo eso quizás expresa también expresión de ideas, afiliación, metas en conjunto, que puede hacer que esta cultura fandom tenga incidencias en diferentes áreas de la vida cotidiana de las mismas personas o incluso con otros ámbitos de la sociedad. Entonces, en ese sentido, podríamos quizás preguntarnos por el potencial político incluso de los afectos fan y cómo los fans construyen esta comunidad afectiva compartida, en donde este vínculo con los contenidos incluso puede ser encarnada en los cuerpos, ¿no? Está este concepto del embodiment y de la performatividad, y entender en ese sentido cómo entendemos los afectos. A veces tenemos esta cuestión más bien mental de los sentimientos, pero si nos enfocamos a los estudios, por ejemplo, de Sarah Ahmed, por referenciar alguna,
cómo se traslada la pregunta ya no de los afectos solamente individuales, sino qué ocurre, qué pasa con estos afectos cuando básicamente afectamos a otras personas y cómo los afectos básicamente pueden ser una parte de la estructura social e incluso de crear comunidad con otros. Y la idea de esto es cuestionar también este binomio de afecto y racionalidad, en donde lo afectivo parece ser el ámbito donde no existe razón. Y no necesariamente es así, sino que ir más allá también a esta estigmatización del fandom como algo feminizado, ¿no? Esta idea de la fangirl, ¿no? Que es más bien irracional, que solamente le gustaría algo por ciertas ideas superficiales, como es considerado desde afuera. Y en realidad ir más allá de eso, de cómo este potencial político, no en el sentido de la política partidaria, ¿no? Sino básicamente de que todo lo que hacemos es político de alguna u otra manera. Ahora, ¿qué quiero decir con esto para ir avanzando entonces desde el enfoque también de la vida cotidiana? Porque el fandom entonces no es algo, una otredad, ¿no? No es algo que puede incluso atravesarnos en nuestra vida cotidiana. Hay fandoms, por ejemplo, de larga data, desde gente que es pequeña, gente de diferentes edades. No es solamente algo que se encapsula en la juventud. Y cuando hablaba de mi título de cultura juvenil, es más bien como una juvenilización del fandom, ¿no? En donde parece que uno es fan cuando se es joven y cuando ya debe entrar a la adultez, al mundo más bien productivo, debe ser algo que debiese olvidar, ¿no? Y en realidad, quizás si lo vemos como un enfoque de la vida cotidiana, podemos quizás estudiarlos como posiblemente puede ser una forma incluso de habitar el mundo y de vivirlo más allá. No sé, en Chile está el mismo, yo le hablo del fandom del fútbol, que es las hinchadas, ¿no? También puede ser considerado de la lógica de los estudios fan, no solamente como algo ajeno a la cultura pop, ¿no? Y en ese sentido, las prácticas que se hacen en la cotidianidad del fandom es algo social y complejo, que está estructurado, que tiene ciertas pautas, no es algo... Entonces, teniendo ese paradigma, entonces, para ir a interrogar este accionar cotidiano, vemos que quizá el fandom no reproduce solamente pasivamente la cultura popular y las pautas de la industria del entretenimiento, sino que se mueve en un espacio de tensiones, ¿no? Donde se pueden tener ciertas estrategias para tensionar ciertos mensajes de la industria, que a la vez la industria también, por supuesto, las va a cooptar, ¿no? Por poner un ejemplo, no sé, cuando a veces están los discursos feministas, ¿no? Y también la industria a veces coopta ciertos mensajes del feminismo, está esto del feminismo pink, que solamente se queda en el nivel del empoderamiento, ¿no? Y lo reproduce, pero también esos son mensajes que fueron motivados y tensionados muchas veces desde las audiencias, cuando ya las industrias no simplemente pueden obviar ciertas cosas. También están los discursos, por ejemplo, de la apropiación cultural, etcétera, que van tensionando, incluso se genera una masa crítica dentro del fandom que no actúa de manera pasiva, sino que busca muchas veces formas de comunicarse con las industrias para ir básicamente haciendo llegar este tipo de mensajes. Ahora, entendiendo esto, que era la otra patita de la propuesta, ¿no? Entendiendo entonces el K-pop y el fandom como un artefacto también más complejo, si es posible hacer análisis también desde el género, ¿no? Y por qué el espacio no es algo tan bien antojadizo, ¿no? Porque hay muchas lecturas del K-pop, entendiendo como el K-pop como uno de los contenidos, ¿no? Del Hallyu, de su centro, cómo puede ser productivo hacer una lectura queer al respecto. Y la lectura queer entendiéndola no como solamente identidades, sino también como un proceso de queerización, de básicamente torcer, atravesar y cuestionar. Y en ese sentido, la teoría queer puede ser también un posicionamiento político y epistemológico para interpretar entonces el mundo criticando ciertas normatividades. Entonces, desde ese posicionamiento, si miramos estos contenidos, hay diferentes lecturas que podemos hacer. Por ejemplo, se considera muchas veces que el K-pop es un espacio potencial para superar ciertas normatividades de género, ciertas pautas del entretenimiento coreano que son básicamente muy heteronormadas, pero en esos espacios de muchas veces de juego, de performatividad, existen caminos de análisis que podíamos hacer. Por ejemplo, explorar los contenidos de género que se encuentran ya en los elementos ya del K-pop o de otros contenidos de la ola coreana, o enfocarnos también en la reinterpretación que hace el fandom de esos contenidos a través de estas prácticas culturales que yo les iba diciendo que conforman su cotidianidad. Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, el fanart, los dance cover, los fanfics y más, que son algunas de las prácticas que ellos realizan en su cotidianidad, ¿no? Entonces, dos ejemplos muy concretos que yo les digo para no extenderlo tanto. Una de las prácticas, por ejemplo, que existe ya en el fandom es el shipping. No sé si algunos conocerán o son familiarizados con este concepto. Es que es la práctica, ¿no? De imaginar a miembros a veces de un grupo de K-pop en relaciones románticas o sexuales con
miembros del mismo sexo, ¿no? Y se relaciona muchas veces con los contenidos del BL, que es ya una industria independiente de los boys love, que llega desde, no solamente de Corea, sino que de China, de Japón, de Tailandia, etc. Entonces, ¿cómo se estudia esta práctica del fandom? Como un despliegue también de imaginario y fantasías homoeróticas, en donde se explora afectivamente muchas veces estos contenidos y se relaciona mucho también con el contexto en el que desarrolla el fandom. Entonces, por ejemplo, el caso chileno, que es una sociedad también bastante conservadora, muy heteronormada también. Entonces, cómo este espacio del fandom es un espacio para materializar muchas veces fantasías e incluso muchas investigaciones nos dicen que quizás puede ayudarles a producir muchas veces conocimiento queer o conocimiento que les sirve para explorar sus propias identidades, ¿no? A través de este espacio que muchas veces se da como de juego, pero que tiene también implicancias sociales, ¿no? Otra práctica, por ejemplo, es la del dance cover, que quizás la conocerán, que no es simplemente bailar, sino que encarnar muchas veces en el cuerpo, en la disposición personal, alguna ídola en específico, y hacer presentaciones de baile. En el caso de Chile, por ejemplo, está el K-Pop World Festival, creo que aquí también existe, que lo organiza la embajada, en donde ya ha llegado a un nivel de profesionalización bastante impactante, ¿no? No es algo como amateur, hay gente que se dedica diariamente a practicar. En Chile tenemos lugares localizados y muy identificables donde la gente va a practicar y se prepara para competencias, ¿no? Pero el dance cover también ha servido para que quizás traslademos un poco el foco, en donde antes se consideraba que el K-pop era del gusto solamente de mujeres heterosis, por un deseo no sexual al idol masculino, ¿no? Pero cómo eso, si lo hacemos desde la lectura queer, puede darnos más exploración sobre que quizás ese deseo heterosexual se traslada quizás a un deseo queer, muchas veces de identificación, donde a gente le gusta muchas veces cómo se expresa el género y ocupa este espacio del dance covers para explorarlo y darle mayores herramientas materiales, ¿no? Y que existen en un espacio determinado para explorarla. Entonces, cómo quizás esto se produce en ciertos efectos transformativos a partir del quehacer del fan, que es algo cotidiano, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, la idea era proponer cómo desde el fandom, que también estamos hablando de una industria transnacional que tiene también intereses, no es una mirada ingenua, ¿no? Intereses de mercantiles, de ganancias anuales multimillonarias, pero cómo quizá el fandom puede ser un espacio de tensión a través de ciertas tácticas en un espacio estratégico muy normado, para a través de las prácticas cotidianas que tienen quizás pueden ser politizadas. No estoy diciendo que el dance cover se origine por un propósito político, pero si vemos el efecto individual y social y relacional de estas comunidades relacionalmente afectivas, quizás nos permite para hacer este otro tipo de lecturas. Entonces, ver quizás el fandom como una oportunidad de ser es una comunidad de práctica no institucionalizada, y quizás poder leer los afectos fan en resistencia a este control neoliberal que tenemos de los afectos desde las industrias culturales, o también si el mismo fandom podría ser una forma queer, quizás, de habitar el mundo, o que la experiencia social del K-pop haga inteligibles ciertas identidades o ciertas expresiones que han sido históricamente marginadas. Aquí hablo del contexto chileno, pero quizás puede resonar, ¿no?, en otras comunidades latinoamericanas alrededor de la región, ¿no? Bueno, y con eso cierro, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Janice. No tuve que recordarte el horario. Agradezco la puntualidad. Voy a presentarles a nuestro próximo y último expositor, el doctor Pablo Forni. Pablo es doctor en Sociología por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como investigador del CONICET. Es director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador e integra además el proyecto Core University financiado por la Academia de Estudios Coreanos. El trabajo que hoy Pablo nos va a presentar es el resultado de una beca de investigación otorgada en el año 2022 por Korea Foundation. El trabajo de Pablo se titula Teología y Arte Minjung en Corea del Sur. Ajustamos algunos detalles técnicos de la presentación y damos la palabra a Pablo. El tiempo, ¿no? Sí, ahí se ve. Buenos días de nuevo a todos y gracias por estar aquí de modo presencial o de modo con una presencia virtual.
luego de los colegas investigadores venidos desde Perú y Chile, bueno, volvemos aquí a nuestra casa, aquí con la profesora Verónica, también profesora de la universidad desde hace muchos años. En mi caso, lo primero que tengo que aclarar por una cuestión de honestidad intelectual es que yo no me considero parte de los estudios coreanos, yo soy simplemente, como contaba Verónica hace un rato, recién, soy sociólogo, me interesan o investigo sobre organizaciones comunitarias y movimientos sociales en la Argentina desde hace muchos años y fundamentalmente desde hace algunos años aquellos vinculados de un modo u otro con el catolicismo y la Iglesia Católica en la Argentina, donde hay un vínculo fuerte y establecido, bueno, se ha hecho visible en estos últimos días, como mencionaban hoy, desde hace mucho tiempo. En ese sentido, a partir de mi interés e investigación sobre una teología específica que se desarrolló, entre otras, en la Universidad de El Salvador a partir de los años 60 y 70, la teología específica que es la teología del pueblo, menos conocida a nivel global hasta el reciente pontificado. Encontré paralelismos notables y similitudes notables o inesperados, como digo por ahí, con una teología cristiana surgida en el otro lado del mundo, en las antípodas de la Argentina, en un contexto histórico, social, cultural, totalmente diferente al que tenemos aquí, que es la teología del Minjung en Corea del Sur, que es literalmente la teología, una teología del pueblo en Corea del Sur durante la segunda mitad del siglo XX. La teología del Minjung es un desarrollo propio del cristianismo coreano. Los estudios sobre el Minjung suelen vincularlo a la conocida teología de la liberación latinoamericana. Eso es una constante en la literatura. E incluso ha sido vista como la versión asiática de la teología de la liberación, surgida en Latinoamérica a fines de los 60s y 70s en países como Perú, Brasil, Colombia y otros. A pesar de estas asociaciones, el Minjung desarrolla una lectura teológica autóctona, indígena, plantean algunos, de las luchas históricas del pueblo coreano, en el cual se revalorizan aspectos centrales de su cultura y de su religiosidad popular tradicional, y diría de la cultura popular coreana en general. En esta investigación, la estrategia metodológica fundamentalmente tiene que ver con la triangulación de diferentes fuentes. Esto ha tenido que ver con una estadía de investigación de la Korea Foundation en 2022 en Seúl, en el Instituto de Estudios Religiosos de la Universidad Sogang, que es la Universidad de los Jesuitas en Corea, en el cual realicé muchas entrevistas con profesores de teología, historiadores, investigadores, fundamentalmente de la misma Universidad de Sogang, la Universidad de Yonsei, que está a unos pocos cientos de metros de allí, en la misma zona de la ciudad, de Ewha, que es otra universidad, tanto Yonsei como Ewha son dos universidades protestantes que están ubicadas cerca de la Universidad Jesuita. Entrevistas también a pastores, miembros de la Sociedad del Minjung en la actualidad, y sobre todo la lectura de libros, artículos académicos y la revisión de una cantidad de materiales que tienen que ver con el arte, xilografías fundamentalmente, murales y también películas, que son una parte importante del Minjung. El Minjung es parte de un movimiento teológico, pero también cultural, que tiene que ver con una revalorización de las raíces nacionales y culturales coreanas, y incluso una recuperación de técnicas tradicionales como la xilografía. Y por lo tanto son una parte importante y expresiva de esta teología. Por eso son algunas de las imágenes que aparecen en la presentación, que no son casuales, son parte de artistas que han sido parte o son parte de la actualidad de la teología del Minjung. El corpus de análisis está compuesto, como les decía, por los textos teológicos, en primer lugar, de tres padres fundadores del Minjung, An Byung-mu, Sung Nam-dong y Su Kwang-sung. Las xilografías más famosas del Minjung en Corea, que son de Hong Song-dam y de Jeong Hong-han, documentales del padre del documentalismo coreano, que es Kim Dong-won, a quien tuve la suerte de entrevistar en varias oportunidades en mi estadía en Seúl, entrevistas en profundidad a referentes del movimiento y observación participante en las acciones de la Korean Society of Minjung, de la sociedad coreana del Minjung.
Esta investigación sugiere que la teología del Minjung es una perspectiva teológica original basada en categorías nativistas que se articulan a la experiencia de opresión política, económica y cultural padecida en la península desde finales del siglo XIX. La teología del Minjung tiene una visión de la historia de Corea y de hitos fundamentales en la historia de Corea que se inicia a fines del siglo XIX con la revolución del Tomhak, que es una revolución campesina basada en el movimiento de las enseñanzas del Este, que es una mezcla de principios confucianos con principios cristianos, y que es uno de los hitos para los fundadores del Minjung, aunque no era estrictamente un movimiento cristiano, al contrario, era anti-extranjero y anti-occidental, pero a partir de allí la ocupación japonesa, el régimen colonial japonés, la división del país como un hecho trágico y terrible presente hasta la actualidad, la ocupación, la guerra, lo que sigue después de la guerra, el duro proceso de industrialización, las dictaduras, son vistas y leídas en clave teológica y en clave de la historia nacional del país y de su pueblo. La teología del Minjung es un desarrollo propio del cristianismo coreano, no es absolutamente original. Durante las décadas del 70 y del 80, al calor de las luchas por la democracia en Corea del Sur, no olvidemos que Corea del Sur es una dictadura hasta fines de la década del 80, surge una teología original orientada a la democratización de la sociedad y la reunificación de la península. Sus fundadores y referentes fueron profesores de teología de las principales universidades cristianas del país, algunas de las que mencioné. Otra universidad muy importante en la cual también estuve haciendo trabajo de campo es la Universidad de Hanshin, que es una universidad presbiteriana que está en las afueras de Seúl, bastante lejos, en una zona que era rural cuando se creó, que fue fundada en 1901 en Pyongyang por misioneros canadienses. Luego de la división del país, básicamente el régimen comunista arrasa con esa universidad, asesina a muchos de sus profesores, pastores, etc. Y los que logran escapar o sobrevivir la trasladan y refundan la universidad en Seúl al finalizar la guerra. Sus fundadores y referentes, bueno, las primeras universidades cristianas del país, en cambio sus seguidores han sido muy variados, incluyendo agentes pastorales, miembros del clero católico, pastores de diferentes denominaciones protestantes, muchos militantes estudiantiles y sindicales, también organizadores campesinos, pero también poetas, escritores, artistas plásticos, cineastas e intelectuales en general. Es un movimiento que se origina en el ámbito universitario y desde allí se expande al resto de la universidad, al resto de la sociedad. Las raíces y principales características de la teología del Minjung. Todo esto lo estoy resumiendo enormemente. Hay una publicación hecha este año en una revista de la Universidad de Guadalajara, que después les puedo pasar el link si les interesa, pero aquí lo digo muy brevemente. Es una palabra sino-coreana, como muchas, que combina dos hanja o dos caracteres, min y jung. Min en coreano se escribe min y puede traducirse como pueblo, y jung puede traducirse como público o multitud. Por lo tanto, para los teólogos fundadores de esta teología, Minjung puede traducirse como las masas o el pueblo. El término no se refiere a la existencia humana en términos individuales, más bien involucra una realidad comunitaria o social. En efecto, los teólogos lo conciben como una especie de biografía sociopolítica colectiva del país, pues el sufrimiento del Minjung y el sufrimiento del pueblo coreano es experimentado siempre de modo colectivo y no individual. Eso es un elemento central de esta teología. No tenemos tiempo aquí, pero estos son los tres principales autores que consideré en mi trabajo. Los tres tienen en común que son más o menos contemporáneos en el tiempo, que forman parte de la primera generación de teólogos auténticamente coreanos. El cristianismo tiene una larga historia en Corea. El catolicismo llega desde China a través de miembros de la corte que se desplazaban a Beijing para pagar tributo y mantener relaciones diplomáticas con el imperio. Allí, a fines del siglo XVIII, conocen a jesuitas franceses instalados en la corte y allí se dan las primeras conversiones. Estos miembros de la aristocracia coreana vuelven a Seúl con catecismos escritos en chino, no con el Evangelio ni la Biblia, porque obviamente no existían en coreano, y ellos, como les gusta decir,
es el único país del mundo donde ellos se evangelizan a sí mismos. Son estos coreanos que aprenden sobre el catolicismo en China, que llevan el catolicismo a Corea. Esto durante el siglo XIX se expande como un movimiento subterráneo, es ferozmente reprimido. Quizás muchos hayan ido a hablar de los mártires coreanos, que fueron beatificados por Juan Pablo II cuando visitó Seúl y por Francisco cuando visitó Seúl, y de los cuales hay diferentes memoriales en el país a lo largo del siglo XIX. Y para completar esto, para tener una visión de lo que es el cristianismo en Corea, con la apertura y con la declinación de la influencia china en Corea y la apertura del país, a fines del siglo XIX comienzan a llegar misioneros protestantes y otros misioneros católicos en algo que era básicamente clandestino, subterráneo, y entonces ese es el comienzo del protestantismo, fundamentalmente presbiterianos, metodistas y de algunas otras denominaciones protestantes, misioneros venidos en este caso de países de habla inglesa, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Australia, de Canadá. An Byung-mu es el que enfatiza el significado teológico del Mingyung y un poco lo que les decía hace un rato. Algo en común en todos estos autores es que ellos han estado muy comprometidos en las luchas contra la dictadura militar, por eso todos ellos en un momento u otro de su carrera, todos eran profesores de teología, en algún momento u otro de su carrera todos han sido echados de la universidad, prohibidos, varios de ellos encarcelados, y lo que diría que hay en común en todos es un esfuerzo deliberado por volver nativo o por volver realmente coreana al cristianismo y a los evangelios y a la Biblia, a leer los textos sagrados y las escrituras en términos propios del pueblo y la historia coreana. Sung Nam-dong hace un aporte importante en un concepto que, bueno, estando en los estudios coreanos ustedes habrán escuchado muchas veces, que es el de Han. Ahí está el carácter, es un corazón que se detiene. Que la idea es que es un concepto que encierra, un ideograma en este caso, que encierra el sufrimiento, el padecimiento, la opresión, la humillación, la explotación contenida del pueblo coreano a través de los siglos y de sus experiencias históricas. Ellos les dan un contenido cristiano a este Han y identifican que la redención cristiana es la redención del Han y es la liberación de este sufrimiento. En breve, Su Kwang-sung está muy interesado, que falleció durante el COVID, en realidad, ya siendo muy anciano, víctima del COVID. 5, bueno. Está muy interesado en la cultura popular coreana, por eso tienen aquí, esto es un kut, es una ceremonia chamánica, que es la religión nativa y original y milenaria de Corea. Su Kwang-sung relata, él en realidad pasó su infancia, él es nativo de Corea del Norte, cerca de la frontera con China, su familia fue relocalizada en Manchuria, en lo que ahora es Manchuria en China. Su padre era un pastor convertido por los primeros misioneros canadienses que llegan allí, y lo que él relata en su infancia es el recuerdo que en la aldea que estaba en Manchuria, cuando había un kut, una tradición comunitaria es distribuir pedazos, partes de la comida y parte de la carne, un bien muy escaso en poblaciones que pasaban hambre habitualmente, entre todos los vecinos como un símbolo de hermandad. Y como en su familia, como eran protestantes, eran metodistas, presbiterianos muy estrictos, esto era visto como pecado, idolatría, era algo que era rechazado desde su cristianismo. Lo que él se da cuenta luego es que esto es una expresión raigal del pueblo coreano y de la cultura del pueblo coreano. No olvidemos que las religiones chamánicas se originan en Siberia y llegan con los clanes y están en los orígenes prehistóricos de la población de la península y de la historia coreana. Y él, al contrario, lo que plantea es que las sacerdotisas, que siempre tienen que ser mujeres, que son las que hacen las ceremonias y son las que se comunican en esta religión chamánica con los múltiples dioses, no tenemos tiempo para hablar de la religión chamánica ahora, son sacerdotisas del Han, son las que durante siglos y siglos han logrado liberar al pueblo de este sufrimiento.
Hay hitos en la historia coreana que todos estos teólogos reconocen. Son los hitos que se llaman del revisionismo histórico Mingyung, que es la revolución campesina Donghak de 1894, que 3 veces toma la ciudad de Seúl. El movimiento del 1 de marzo de 1919 contra el colonialismo japonés, que es visto como es una fiesta nacional en Corea y es visto como el punto de partida de la República de Corea del Sur. La Revolución de Abril de 1960 como el primer intento de democratización del país, que es reprimida por los militares y sigue una larga dictadura. La masacre de Kwanshu es un hecho muy importante. Esta es una imagen de la masacre de Kwanshu hecha por un artista Mingyung, por un artista cristiano que participó, era un estudiante y participó de esta movilización en 1980. Y más recientemente el movimiento de las velas de 2016. Otro aporte importante de la teología del Mingyung a Corea ha sido que aún en la actualidad repertorios de movilización y de protesta han sido tomados originariamente de la liturgia y de las acciones de estos militantes durante la dictadura militar. Ahora no serán velas, son aplicaciones y celulares, pero es la misma idea. Uno de los aportes de la teología del Mingyung ha sido en Corea, un país donde hay mucha sociedad civil y mucha movilización política y social, es la no violencia y las formas de protesta y de manifestación no violentas vigentes hasta ahora. Las silografías, como les decía, son importantes. La revalorización de las silografías por parte del Mingyung tienen que ver con que en los años 60 y 70, básicamente bajo la ocupación o la influencia de los Estados Unidos, hay cierto desprecio por las técnicas tradicionales y la cultura tradicional y un afán de occidentalización. Por lo tanto, en las universidades, en las escuelas de bellas artes, no se enseñan las técnicas tradicionales y las formas de arte tradicional. Todo quiere ser moderno, todo quiere ser occidental. Lo que busca el Mingyung es tensar esta tensión propia en el pueblo coreano, en un afán por modernizarse y mantener sus raíces. La silografía es una técnica de origen chino, que en realidad retoman aquí con diferentes influencias. Esta es quizás una de las silografías del Mingyung más famosas, que se llama Kwangshu, que en realidad responde a la misma masacre de 1980 en la provincia de Jeolla del Sur, en Corea. Estuve allí como parte del trabajo de campo, a donde hay varias copias de esta silografía. Las silografías se pueden imprimir y reimprimir, esa es la idea. Este obviamente es un Cristo que está crucificado, pero que no se ven ni sus brazos ni sus pies, y arriba se ven algunos cuerpos que están siendo llevados en un camión para un enterramiento clandestino en las afueras de la ciudad. Es una masacre en la cual hubo cientos de estudiantes muertos por el ejército. Si ven los cuerpos están como que fueran objetos deshumanizados, arrojados, y si miran con atención, el rasgo llamativo de los cuerpos es que tienen en los pies, aquí se ve en la mano, los estigmas. Los estigmas en términos cristianos son las marcas de la crucifixión en Cristo. San Francisco de Asís, por ejemplo, tenía los estigmas de Cristo. Y la idea es que la crucifixión lo que representa es el padecimiento del pueblo coreano, y es interpretado en esos términos. Esta es como la silografía emblemática de este movimiento. Es como a través del cristianismo hay una relectura de la historia social, política del país, para ver que esto no todo es... Esa es una silografía de los años 80, esta es contemporánea, con esta cerramos. Bueno, no sé si se ve bien aquí. Esta es una silografía contemporánea de una exposición en un museo nuevo que hay en Jinan, también en la misma provincia de Corea del Sur, en la cual se ve en esta silografía contemporánea, también de un artista Mingyung, se llama Vivir, el arroz es el cielo. El arroz es el cielo es uno de los lemas, es una de las consignas de la revolución del Tomhak, a donde se puede ver una escena de la vida campesina, mujeres trabajando en un arrozal, el paisaje de las islas de Jinan, en la costa oeste del país, digamos para el lado de China, una pancarta que significa la lucha, y aquí abajo se ve una joven pareja de campesinos, las flores, las camelias, que son la flor típica de la región, pero es mucho más que una pintura costumbrista, que es un género propio de Corea. En realidad lo que hay aquí, están compartiendo un bol repleto de arroz.
Y en términos teológicos, en términos de una teología cristiana, esto sería un sacramental. Lo que están haciendo es una comunión. Simplemente en vez de ser pan en términos occidentales, lo que están compartiendo es el arroz y en ese compartir están en el cielo. De esto consiste un poco esta teología hasta la actualidad. Bueno, para terminar, Verónica, en realidad, bueno, hay algunas cosas más, pero no importa. Después paso el artículo si a alguien le interesa. He seguido trabajando sobre esto el año pasado con apoyo de la AKS, de la Academy of Korean Studies. En realidad era un trabajo estrictamente comparativo en términos de la comparación, en términos de la ciencia política o de la historia política, entre la teología del pueblo de Argentina y esta teología del Minjung coreano. Bueno, gracias y espero que les haya resultado interesante. Muchísimas gracias, Pablo, por esta presentación y por abrirnos de alguna manera también la cocina de tu investigación y de un acercamiento a tu objeto de estudio. Yo simplemente voy a acercar algunas palabras a modo de comentarios de cierre y también de invitación para que ustedes propongan también alguna línea de indagación o de pregunta a nuestros expositores. Por mi parte, bueno, agradecerles a los cuatro por haber generosamente compartido con nosotros en muy poco tiempo parte de lo que es un trabajo más profundo en relación con una construcción de un objeto de estudio. Me parece interesante observar que en las 4 presentaciones tenemos una pregunta común que quizás subyace o que aparece alumbrando de alguna manera las preguntas, que es cómo hacer accesible la cultura, ¿no? En esta mesa que inicia el Congreso y que de alguna manera nos propone pensar la relación entre cultura y sociedad, aparece en los 4 trabajos esta problemática de cómo se crea un umbral, cómo se hace accesible la cultura, en la medida en que la cultura es leída, es vista, pero también es hecha cuerpo. Vemos que, bueno, en los distintos trabajos, a través de distintos formatos, es decir, a través de textos escolares, en el caso de Ricardo, es decir, a través de la educación pública y privada, a través de la literatura y las artes visuales, ¿no? Con el trabajo de Danilo, a través de la cultura pop que nos trajo también Yanis en su trabajo, la música y las nuevas industrias culturales, todo ese acercamiento al audiovisual que hace presente la cultura, y también el trabajo de Pablo, cómo a través de las creencias religiosas, la religiosidad y la cultura popular que se expresa en las creencias, se hace accesible la cultura y de alguna manera la sociedad encarna estas prácticas. Pensaba que también en este acercamiento, en el marco de los estudios interculturales, hay 2 movimientos de ajuste y adaptación que muchas veces es lo que nos fascina, ¿no? Cómo lo latinoamericano se vuelve a coreano o cómo se coreaniza lo latinoamericano, pero también, o lo extranjero, pero también cómo lo coreano, o cómo hay también esta intención o este movimiento de volver coreano lo cristiano, o cómo volver coreano lo latinoamericano, ¿no? Este intento de acercarse al otro, de traducir, pero también entendiendo que no existe una traducción perfecta, sino que existe siempre este ejercicio permanente de intentar poner en palabras aquello que conocemos. Creo que es interesante también el trabajo que han hecho nuestros expositores de traducir para nosotros muchas fuentes, muchos elementos que nos hablan justamente de imágenes visuales, de imágenes literarias, de imágenes religiosas, imágenes que no se leen muchas veces como textos, ¿no? Que de alguna manera nos demanda la necesidad de generar en nosotros competencias interpretativas para las cuales muchas veces no estamos preparados, ¿no? En este intento de quebrar los estereotipos o los paradigmas que rigidizan nuestro encuentro y nuestra lectura recíproca. Quiero dejarles la palabra a ustedes si desean acercar alguna pregunta a nuestros expositores, si no por mi parte acerco algún interrogante. ¿Alguien se quiere animar a preguntar? Allá al final tenemos un participante al final. ¿Querés decir en voz alta la pregunta? Buenos días. Nada, yo trabajo con estudiantes del secundario y justo usted habló de puente del conocimiento y al mismo tiempo el resultado bastante medio fatalista
de que hay pocos temas sobre el este de Asia en las escuelas en Perú. Pero mi pregunta es si puedo investigar los programas de estudio en términos de qué actividades hace el docente que sean puentes de conocimiento para que el estudiante traiga sus intereses, por ejemplo, intereses sobre el Hailu, intereses sobre la cultura japonesa, a la clase. Y hay un ejemplo muy claro que es muy común, que es que en la oratoria, cuando los chicos traen usualmente un tema, los profesores tienen que aprobar de qué va a hablar ese estudiante. Y que cada vez pasa más en los colegios que viene un chico y dice, no, yo quiero hablar de, no sé, Suga o Junhop, o sea, gente, idols coreanos, y que cada vez más están permitiendo esa entrada de esos contenidos culturales a los estudiantes. Entonces, que tal vez mirar el contenido quede un poco antiguo al pensar que el docente, como facilitador de conocimiento, puede permitir que los intereses del estudiante y que estos intereses, bueno, coreanos y asiáticos, ingresen al aula de afuera para adentro y no de adentro para afuera. Gracias. Mira, por lo que he podido ver en algunos colegios, tanto públicos como privados, en Lima y en algunas otras ciudades, eh, no hay una comunicación entre el interés del estudiante, o sea, lo que pasa fuera del aula y lo que pasa dentro. Y como ejemplo te pongo, normalmente cuando yo llego como director del Centro de Estudios Orientales y que voy a hablar sobre un tema coreano, los profesores me suelen decir, ah, mira, este alumno, esta alumna le gusta cantar, o ellos bailan, pero fuera, como actividades externas, ¿no? Y lo dicen como, curiosamente con orgullo, como qué bien que lo hagan, pero cuando les pregunto y qué hacen desde el lado del colegio, me responden con una sonrisa que significa nada, ¿no? O sea, no lo integran, no lo integran, lo ven como algo muy, muy ajeno. Es como si vieran, son conscientes de que sus estudiantes ven series, películas, o sea, hay un consumo de esta industria cultural coreana y japonesa también, manga y anime, muchísimo. Sin embargo, no termina entrando. Esto hablo de colegios públicos y privados no vinculados con las comunidades asiáticas. Eso es totalmente diferente. Los colegios vinculados con las comunidades asiáticas, particularmente China y Japón, eh, y en estas clases particulares de Corea, ahí sí, ahí lo que buscan al máximo es replicar modelos de enseñanza tanto en Japón, de China y de Corea, pero son, o sea, en proporción es excepcional, o sea, estamos hablando de 0, algo por ciento, nada más. Y que de hecho desde el Ministerio de Educación tendrán noticias, pero tampoco lo integran oficialmente, ¿no? Esa es la situación actual. Ujú. Muchas gracias por la pregunta. Creo que en el chat. Bueno, primero voy a hacer una aclaración para, en la última presentación no se pudo ver a los que estaban de manera virtual, los teníamos muy en cuenta, pero para cuando nos dimos cuenta que no estaban viendo el PPT, ya el profesor estaba hablando y era más difícil interrumpir y frenar, que bueno, hacemos la salvedad. Así que a los que preguntaron dejaron ahí un sinfín de reclamos. Tenemos un público sindicalista muy activo, vale la pena. Les vamos a decir que el texto igual está publicado en una revista que se llama México y la Cuenca del Pacífico, que es de la Universidad de Guadalajara, que es de acceso libre, así que está publicado en 2025. No hay tantas publicaciones en 2025 porque estamos en abril, así que lo van a encontrar bastante fácil al artículo sobre teología y arte Minchun en Corea. Y hecha esta salvedad y pidiéndole disculpas a los que no pudieron ver la presentación, vamos a leer una preguntita para Danilo, que hay acá. Profesor Danilo, bueno, lo saludan desde Brasil y se me fue acá un poquito, tanta tecnología, complejo. ¿Podría hablarnos un poco más sobre las señales que no recibiste en tu presentación? Sí, está rarísimo esto. Así que el profesor Danilo va a intentar conectarse con el más allá para ver la señal. Capaz que se mezclaron las dos temáticas. Pero igual Danilo se quedó con muchas ganas de hablar y si quiere cerrar con algo de Han se lo le damos libertad porque Ya, ok, pero la pregunta es, ¿se escucha, no? si no ¿Sí? te doy ¿Se escucha? ¿hay alguien más capaz que? Sí, Ya. sí.
¿Cree que la literatura coreana puede ser una nueva respuesta para aquellos jóvenes que nos encontramos abrumados por la cultura occidental de consumo? Bueno, muchas reflexiones trascendentes para hoy. Ya, ok. Voy a tratar de Son aclarar- profesores, no psicólogos, vamos a hacer la aclaración por ahora, no invitamos psicólogos. No sé, por lo menos cuando yo empezaba como coreana siempre, me imagino que quizás para la literatura china puede ser algo parecido, ¿no? Yo le digo, quizás nos junten como una mezcla a veces con japonesa. Yo le digo, generalmente todos los alumnos saben algo de japonés, aunque de oídas. O sea, hay gente que conoce a Haruki Murakami que no lo haya leído, o Mishima, o Kawabata, o si se llama hasta el libro de la almohada, el romance del Genji, etcétera. Pero en Corea yo creo que ahora va a cambiar la cosa con Hangul, pero en general nadie conocía como un nombre en específico. Y, por supuesto, los idols, las películas, los dramas, etcétera. Eh, Así como diciendo algo breve, ¿no? Un poquito, como que no mencioné una cosa como de, en mi cosa era como oponerme también a un tipo de lectura única que a veces hay sobre las obras y como plantearlo como si fueran dos personas, así como cuando Fernando Vallejo decía en Colombia, yo odio a García Márquez y solamente creo en la primera persona, mientras que García Márquez escribe desde la tercera. Esto sería no algo así, pero pongamos que la parte que alcancé a presentar sería como la primera persona, es decir, Han Gan habla desde el yo, es decir, escribe y hace su tesis de maestría en Isang. Pero a eso, que yo creo que es comprobable explícitamente, uno diría, eso es indiscutible, que uno revisa varias obras y encuentra muchos elementos de la visualidad, habría una suerte de tercera persona, digamos, esta sería al revés, no García Marquiana, que sería una cosa que yo propongo a partir de un par de tesis de la brasileña que alcancé a mostrar en la cara, Isabela Batista, de la Universidad de Minas Gerais, donde ella hace un gran trabajo sobre novela de formación de artista del Kunstlerroman en el siglo XIX y en el siglo XX de mujeres brasileñas. Entonces yo dije, no pensé en ese ámbito de género, sino en que los elementos teóricos que daba para la novela de artista podían agregarle ese él al yo subjetivo con que Han Gan estructura no solamente porque es poeta, porque estudia Yi-san, porque estudia los elementos pictóricos, sino leer la novela de formación de artista en las novelas. Y esto me servía muchísimo esta novela del escultor, porque es una novela de formación de artista. Y si uno ve los elementos que dice ella, el artista problemático, etcétera, no sé. Ricardo, que es artista, que es un creador, dirás el tema, el asunto por ejemplo, en el caso de la vegetariana, de la segunda parte, él no puede, está como, no puede hacer su obra, está como en blanco. Y es un asunto, un topoy del mundo del relato de artista. El personaje tiene que ser un artista. Y si uno segmenta la obra y se olvida de la parte 1 y la 3, y justamente que es la parte que ganó el premio Isang, es un relato de artista, distorsionado. Si lo pensamos en torno a que él sería el protagonista y no la vegetariana. Entonces, es el proceso que él hace como un artista que encuentra una especie de salida con este cuerpo obra medio Pigmalión, y en las otras también, el escultor que tiene una relación muy rara con las mujeres, que saca moldes de manos, que un poco las tortura, y a la vez como que produce obras y como que crea unos dobles con estas esculturas. Y también en la última, que es este biógrafo, artista hombre, que comete una violencia que va a ser más literal de lo que uno cree, en tratar de, y yo ahí pensaba en un relato de acá argentino, ¿no? El perseguidor de Julio Cortázar. Claramente ahí hay como un juego entre el biógrafo artista y un desequilibrio, una asimetría entre Johnny y su biógrafo, que es Bruno, ¿no? Podría ser algo equivalente a lo que pasa en esa novela. La diferencia es que aparece una amiga que es la protagonista del relato, la amiga de la pintora que ha muerto. Y que ella arma todo este relato desde su versión. Alguien que la ha conocido, que sabe que ella no se puede haber suicidado. Entonces, desde ahí está la lógica. Y quisiera agregar algo de la educación, porque a mí, por lo menos, me han involucrado en algunos proyectos de educación donde la gente está muy interesada y hay muchos profesores, ¿no? A propósito de la primera pregunta, que quieren pero no tienen los conocimientos. Entonces, en un grupo que me convocaron, pues yo soy de la facultad como de letras, tenían como unos jóvenes que efectivamente conocían mucho, y podría ser como una mediación, ¿no? Conocían mucho de las obras, como de la animación, del manual, etcétera. Y claro, uno ponía a veces como los datos de los valores coreanos, etcétera,
y uno con un equipo se podría saldar como estas, a veces, asimetrías de que uno pertenece, por ejemplo, que yo que soy de la generación de Ricardo, tenemos una versión quizá más literaria, más escrita, más de contenido, pero hay otra gente que es como muy de la práctica. Y solamente les menciono esto para hacer porque una buenísima anécdota. Voy a tratar de decirlo en 2 líneas. Conocí a un dramaturgo en Temuco, que fui a ver, que es una ciudad del sur de Chile, y este dramaturgo había escrito una obra donde combinaba la fanaticada por el K-pop de una manera trágica, con los alumnos que en Chile son rescatados por el Sename. Realmente rescatados es una ilusión. Son realmente los chicos de familias disfuncionales que el Estado como que los lleva ahí, pero en verdad para ellos no tienen solución, ¿no? De fondo, estos chicos, él descubrió al estudiar este Sename que hablaban de manera ultra correcta, y es porque veían series de doramas, y en su ilusión mental es que la salida social era que iban a ir a Japón o a Corea e iban a triunfar en espectáculos de K-pop, e imitaban el hablar de las series coreanas. Por eso no hablaban de manera de jerga, sino hablaban demasiado correctamente. Por supuesto, él, como era un desastre esto finalmente, el Sename, él hacía una obra, solamente lo menciona, a ver si de repente, si quiere, les comparto esta obra de teatro, donde obviamente los sueños siempre sueños son. Bueno, Finalmente era un desastre. Eso. ya. Me sale bien el autoritarismo en general, más cuando me lo dejan exhibir. Vamos a cerrar. Apareció una pregunta muy al final, pero creo que ya casi no hay tiempo. Podríamos, que es para, dice, en el estudio del arte Minjun, estas obras y artistas provienen de ciertas regiones, en especial de la península, aparte de Chola, en el ejemplo de Gwangju, y si estos artistas, aparte de usar este tipo de arte, promulgan esta idea de Minjun de otras formas. Bueno, quizás un segundo con quedó una parte del artículo en realidad sin decir y del cine, así que por ahí Así estoy. es cierto. El movimiento Minjung ha sido particularmente fuerte en la región de Georgia del Sur, como les decía hace un rato, a donde fue la masacre de Gwangju, que es una de las regiones más atrasadas y pobres del país, a donde hubo diferentes levantamientos contra los japoneses, contra los americanos en la contra las fuerzas militares norteamericanas en la década del 50 y contra la dictadura fundamentalmente, pero también hay artistas Minjung en Seúl, obviamente, y no hablé de la música, que también es una parte importante, la recuperación de la música tradicional y de los tambores e instrumentos tradicionales coreanos, que sucede en estas universidades cristianas que les estaba mencionando durante la década del 70 y del 80, y no hablé ni de poesía, ni de cuentos y novelas Minjung, que también existen, de autores protestantes y católicos, muy importantes en la literatura coreana, y del cine documental. La parte que no presenté del artículo, como les decía recién Pilar, tiene que ver con los orígenes del documentalismo coreano, que son precisamente llevados adelante por militantes estudiantiles de este movimiento. El director con el que estuve trabajando, que estuvo en un Bafisi hace pocos años en Buenos Aires, hablando de cine documental, él era un estudiante de Sogan, de la Universidad Jesuita, y al poco tiempo de graduarse y que estaba trabajando en la creciente industria audiovisual coreana, a él no le interesaba o no lo llenaba el cine comercial fundamentalmente o la televisión, y por eso lo invitan ex compañeros de Sogan a ir a un asentamiento, a una población de los tantos que existían en los 80s en el centro de Seúl, a filmar lo que está haciendo un misionero jesuita que se ha instalado a vivir entre los más pobres, un misionero americano, John Daly. Y él va a filmar por un día, muestra que hay algo que nadie filmó nunca, que nadie muestra en Corea, y que no todo es modernidad, que no todo es prosperidad, que hay exclusión. Y él queda tan fascinado que se queda todo el día filmando y a la noche se queda a dormir allí con la comunidad cristiana que estaba viviendo allí, la misión. Y en realidad se entusiasma tanto que se muda y se queda viviendo allí 3 años con esta comunidad. Y ese es el inicio de su carrera como documentalista. En realidad también hay mucho cine documental, era la segunda parte de la ponencia que no tuvimos tiempo, que se vincula a esta perspectiva teológica, por así decirlo. Bueno, le voy a dejar a Verónica cerrar, pero hago 2 aclaraciones. Sí va a quedar grabada las presentaciones. Obviamente no vamos a compartir las presentaciones para los que preguntan virtual de los profesores. Tienen sus derechos de autor. Lean después los artículos cuando ellas tengan sus publicaciones. Así que por respeto a su trabajo intelectual no vamos a compartir sus PPTs.
Y por otro lado, como van a quedar grabados, igual sí los pueden escuchar cuantas veces quieran una vez que estén grabados, pueden ir por la calle escuchando estas presentaciones. Así que bueno. Bueno, me sumo simplemente a los comentarios finales. Queremos agradecer de parte de la organización a los 4 expositores que nos han brindado un acercamiento a sus objetos de investigación y también a sus experiencias de trabajo en su abordaje. Me parece que quedan de alguna manera inicializadas algunas preguntas y encendidas también algunas ideas para seguir pensando cómo la cultura se vuelve territorio, cómo la cultura se hace práctica, cómo la cultura se imagina, se lee y también se proyecta. Estamos ante un congreso que tiene una larga jornada. Muchísimas gracias a ustedes también por el tiempo, por la presencia y la atención, que son recursos escasos. Vamos a dar inicio a la siguiente mesa en unos minutos, 12 menos cuarto. Así que le damos un fuerte aplauso a los expositores y muchas gracias a ustedes.